Bendiciones, gracia y paz del Señor Jesucristo. Quiero saludar a todos nuestros hermanos del Templo Emanuel y a nuestro pastor Nivaldo, a la pastora Lumida y a todos los hermanos que son parte de esa familia de la fe. Amén. Me invitaron para compartir una palabra y lo que el Señor ha puesto en mi corazón es acerca de revestidos de debilidad. Revestidos de debilidad. La verdad de las cosas es que estamos en tiempos donde pareciera ser que mientras más la persona se muestra fuerte, se muestra poderoso, se muestra capaz, en el Evangelio parece que tiene mayor aceptación. Entonces estamos viviendo un tiempo donde los hermanos, la gente que debiera ser la gente que reconoce su debilidad, que reconoce su incapacidad, que reconoce que no puede, está mostrando que puede, se está mostrando capaz, se está mostrando soberbio, orgulloso, altivo, altanero, y no porque lo diga, sino por los hechos, por los actos. Y creo que eso interfiere en nuestra dependencia de Dios. En nuestra dependencia de Dios. Nuestra dependencia de Dios es muy importante. Depender de Dios significa que reconocemos que somos débiles, que reconocemos que no podemos, que reconocemos que no somos capaces, porque necesitamos entender que o lo hago yo con mi fuerza, o lo hago yo con mi brazo, o es el Señor que realmente opera en mí con su poder. Entonces esa es la diferencia, esa es la diferencia. Para yo ver operar el poder de Dios en mi vida, necesito reconocer que hay un límite y que yo no puedo ir más allá. Necesito reconocer que llega un momento que yo ya no tengo las fuerzas y que me entrego a la voluntad de Cristo, que me entrego a Él, porque estoy débil, porque no puedo, porque he fracasado, porque no llego al nivel, a la estatura, a donde quiero, a donde pienso, y necesito entregarme en sus manos y Él tiene que operar su poder en nosotros. Eso es lo que quiero compartir en este día, porque si nosotros no entendemos esto, estaremos haciendo la obra de Dios con nuestro brazo, con nuestra fuerza, con nuestro pensamiento, con nuestros recursos, y no en el poder del Espíritu, y no con el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Así que el verso que quiero leer está ahí en 1 Corintios capítulo 4 verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese es el verso clave: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay un tesoro que está en nosotros. Hay un tesoro que está en nosotros. Hay un tesoro que está en nosotros, pero ese tesoro, dice la Escritura, ha sido puesto en vasos de barro. ¿Para qué? Para que podamos entender que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Bueno, ¿qué significa vasos de barro? Vasos de barro. ¿Por qué vasos de barro? Porque el vaso contiene algo. ¿Qué contiene este vaso? El poder de Dios. ¿Quién es el vaso? Tú eres el vaso. Yo soy el vaso. Nosotros somos el vaso. Aleluya. Somos el vaso, pero somos vasos de barro. Somos polvo. Del polvo venimos, al polvo vamos a volver. Entonces, si yo entiendo que soy barro, si yo entiendo que hay dentro de mí un poder, necesito reconocer que ese poder que actúa en mí, que opera en mí, es el poder de Dios y no es mi poder. Porque tenemos en este tiempo mucha gente robándole la gloria a Dios, queriendo ser algo o alguien, están aparentando mostrar que el poder es de ellos, pero el poder es de Dios. Entonces va a llegar un momento en que va a pasar lo que pasó a Nabucodonosor, que cuando él se enorgulleció porque Dios manifestó su poder en él, lo tiró como una bestia.
hasta que Él entrara en sí nuevamente y reconociera que fue Dios. Entonces, claro, necesitamos reconocer que somos vasos, necesitamos reconocer que somos vasos de barro y que hay un poder en ese vaso. Ese poder es de Dios. Qué hermoso verso. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Nosotros somos el vaso. ¿Cuál es el tesoro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. El verso 10 dice: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí comienza la aplicación de cómo se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en nuestra vida siempre y cuando nosotros estemos muertos en Cristo, muertos en Cristo. Por eso es que les comparto y les digo que no depende de nosotros, no depende de nuestro poder, no depende de nuestra fuerza, no depende de lo inteligente que tú eres, de la capacidad que tú tengas, no depende del coeficiente intelectual que usted posea, no depende de sus recursos económicos que usted tenga, ni de su vigor, ni de su fuerza. Entonces aquí el verso es clave. El verso es clave porque dice: llevando en nuestro cuerpo la muerte de Cristo. Como lo dice el apóstol Pablo en otras cartas, en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo dijo Jesús? Si alguien quiere seguirme, tiene que tomar su cruz. Tiene que tomar su cruz y venir en pos de mí y negarse cada día y seguirme. Entonces, para vivir este evangelio y que el poder de Dios se manifieste en nosotros, necesitamos tomar nuestra cruz. Y nuestra cruz es morir cada día, estar crucificado en Cristo, para que lo que vivamos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. La única manera, lo dice aquí el verso, que se manifieste Jesús a nuestra vida, que el poder de Dios opere en nosotros, que nosotros estemos muertos. Es que lo que necesitamos es entender que Dios se va a manifestar y Dios va a operar, pero en personas que han muerto no literalmente, sino que han muerto en Cristo, que su vida está escondida en Cristo. Hay un texto poderoso, se lo voy a buscar y se lo voy a leer, que está Colosenses, que dice así. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. ¡Qué tremendo! ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he muerto, porque aquí hay una figura tremenda, la figura es que yo estaba muerto en delito y pecado, y Jesús, con su gran amor con que nos amó, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra, fuimos trasladados de muerte a vida. Pero una vez que estamos vivos, necesitamos morir en Cristo. Y aquí está claro, dice: porque si habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, tomar mi cruz, morir, después que Él me dio vida, decir: estoy muerto a mi vida, quiero vivir tu vida en mí. Yo me escondo en Cristo, muriendo, tomando mi cruz. Me escondo en Cristo, pero cuando yo me escondo en Cristo, lo que sucede es que Él, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Yo sé que esto está hablando en un tiempo presente continuo, pero también en un tiempo futuro, cuando Él se manifiesta a nosotros. Pero también este es un verso presente continuo que necesitamos experimentarlos en el día a día, cuando nosotros estamos escondidos en Cristo, porque hemos muerto a nuestra vida y nos escondemos en Él. Él se va a manifestar a nuestra vida, y dice la Escritura que nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros pensamos, este texto lo tomamos, luego el capítulo 3 de Colosenses viene a decir: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Porque la única manera de que yo pueda ver la gloria de Dios en mi vida es que yo esté en Cristo, pero que yo me revista del nuevo hombre. Porque ese es el secreto. Para que el poder de Dios opere en mí, yo necesito estar revestido. Amén. Bueno,
Luego, ahí en Primera de Corintios, dice así: porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? El principio es el siguiente. Tremendo. Nosotros estamos expuestos a muerte. Si nosotros entregamos nuestra vida a muerte por causa de Jesús, entonces Jesús se manifestará a nuestra vida. Ustedes recuerdan que hay una palabra que dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿sí o no? Y dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy; diga el pobre, rico soy. Y hay otro verso que dice que no es de los fuertes la guerra, ni de los rápidos la carrera. Entonces no se trata de condiciones personales. Se trata de cuán muertos nosotros estamos en Cristo. Se trata de cuán escondidos en Cristo nosotros estamos. Aleluya. Entonces yo quiero animarte en este día a que puedas entender que tú eres un vaso, que en ti hay un tesoro, que el tesoro es Cristo y que va a manifestar el poder de Dios en ti siempre y cuando tengamos la capacidad de estar muertos en Él. Es decir, no pensar que por nuestra propia fuerza, no pensar que por nuestra propia capacidad, por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia inteligencia, por nuestros propios recursos, por nuestra propia fuerza humana, sino que es el poder de Dios operando en nosotros. ¿Y cómo opera este poder? Este poder opera en la medida que yo muero, como dijo Jesús, tomar la cruz, como dijo Pablo, estar crucificado en Cristo. Y cuando yo estoy muerto es que estoy escondido en Cristo y Él se me va a manifestar. Lo dice Colosenses, pero lo dice en Corintios, dice que cuando yo muero y estoy expuesto a la muerte en Jesús, Jesús se manifiesta en mi vida, en mi carne mortal, en ese barro. El barro, en la carne mortal, se manifiesta Cristo. Por eso es que dice luego la Escritura, de manera que actúa en nosotros la muerte, pero también actúa la vida de Dios. La vida de Dios. Y ahí viene lo profético o la fe, porque dice también la Escritura: teniendo este mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en medio del proceso que yo estoy pensando que no puedo, es donde por la fe yo veo que puedo. ¿Cómo es eso? Recuérdense que hay un texto que dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Entonces más adelantito en este mismo verso va a decir así, mire, verso 18, 4:18, 1 Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es esto? Soy una persona que soy de barro, que tiene un tesoro que es Cristo, que puede manifestar su poder siempre y cuando yo esté muerto, siempre y cuando yo no confíe en mí, en mi propia fuerza, en mi propia sabiduría, pero siempre y cuando yo esté muerto, crucificado en Cristo y confíe en Él, ahí se va a manifestar el poder de Dios en mi vida. Y conforme a la medida de la fe, creí por lo cual hablé. A lo que yo esté viendo en fe va a depender de lo que yo esté viendo, no por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Y ahí está el problema, ahí está la dificultad, porque ¿cómo yo puedo ver lo que no se ve? Aleluya. ¿Cómo yo puedo ver lo que no se ve? No se puede ver lo que no se ve. ¿Cómo yo veo lo que no se ve? ¿Cómo yo veo lo eterno? ¿Cómo yo veo lo del Espíritu? La única manera de poder ver lo que no se ve es no ver lo que se ve. Es no dejarte atrapar tu vista por lo que está ocurriendo ahora, por lo que es temporal y por lo que es pasajero.
Porque cuando las personas comienzan a ver con sus ojos naturales todo lo que está ocurriendo en el tiempo presente, de lo que sea, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, y tú comienzas a llevarte por lo que estás viendo, no vas a poder percibir lo que no ves, lo que es del Espíritu, lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo yo puedo ver eso entonces? Eso va a depender y va a estar estrechamente ligado a tu vida devocional, a que tú puedas tener la palabra de Dios morando en ti, a que tú puedas, amado, estar comiendo a Cristo, escudriñando las Escrituras, teniendo comunión con el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a los fariseos, ¿nunca habéis escuchado la voz de Dios? ¿No tenéis su palabra morando en vosotros? ¿No habéis visto su aspecto? ¿No habéis visto su aspecto? ¿No habéis visto su forma? Y ahí le dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, que también dice Juan que son espíritu y son vida, si nosotros vamos a las Escrituras, escudriñamos las Escrituras y vivimos por las Escrituras y profundizamos en ellas, van a pasar tres cosas. Vamos a comenzar a tener la palabra de Dios morando en nosotros. Y teniendo la palabra de Dios morando en nosotros, ese tesoro, Cristo en nosotros, comienza a crecer. Ese tesoro comienza a ser más poderoso. Escudriñando las Escrituras, tenemos su palabra morando en nosotros, pero comenzamos ahora también a escuchar la voz de Dios, la voz del Padre. Porque tenemos su palabra, comenzamos a escuchar la voz del Padre. La voz escrita que está en la palabra, que es la palabra logos, pero también el rema, la palabra que sale de la boca de Dios, como dijo Jesús. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El logos y el rema, la palabra escrita que yo leo me edifica mi espíritu, pero la palabra rema que me viene en el momento, que me viene en el espíritu, que viene a mi vida. Pero al mismo tiempo comenzamos a ver el aspecto de Dios, la forma de Dios, a discernir la forma de Dios, el aspecto de Dios. Comenzamos a ver lo que no se ve. Gloria a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Se lo explico. Producto de la palabra morando en mí, producto de que puedo escuchar la voz del Padre, la voz de Dios. Ahora, en medio, por ejemplo, de una dificultad, de una adversidad que está ocurriendo, producto del conocimiento de Dios, del tesoro que tengo de Cristo en mí, yo discierno, digo, mira, ahí Dios se está moviendo. Es Dios que está operando ahí. Dios está operando un milagro. Dios está trayendo una restauración. Y comienzo a discernir lo que no se ve, lo que el otro no ve. El otro está viendo tristeza, el otro está viendo tribulación, el otro está viendo un problema. Pero el que es hombre de Dios y discierne las cosas en el Espíritu, porque puede ver el aspecto de Dios, puede ver la forma de Dios. No estamos hablando de Dios en su forma como Espíritu, sino la forma de Dios obrando, la forma de Dios moviéndose, la podemos discernir. Ahora vemos y decimos, no, Dios está provocando ahí una respuesta, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo aquello, y podemos ver lo que no se ve. Por eso es que en esta misma escritura dice así, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cómo puede ser que un momento difícil a mí, cómo puede ser que una tribulación, una tristeza, un momento amargo, una adversidad grande, me pueda traer un peso de gloria? ¿Cómo puede ser? Esto puede ser siempre y cuando yo entienda que hay un tesoro en mí, que yo soy vaso de barro, y que hay un tesoro en mí. Y que ese tesoro es Cristo, y que el poder de Dios se puede manifestar en mi vida, en mi carne mortal, siempre y cuando yo no confíe en mi propio brazo, en mi propia fuerza, en mis propios recursos y en mi propia sabiduría. Y Dios se puede manifestar de una manera poderosa en mi vida, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del momento difícil. Pero yo no tengo que dejarme llevar por lo que veo. No andamos por vista, andamos por fe. Y si yo ando por fe, ahora yo comienzo a ver lo que no se ve. ¿Por qué? Porque estoy con la palabra de Dios en mi vida, está morando en mi vida, comienzo a escuchar la voz del Padre y comienzo a ver el aspecto y la forma de Dios. Amén.
Así que te comparto esa palabra que te pueda animar, que te pueda fortalecer en este día. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas y sus corazones. Señor amado, que podamos entender que hay un tesoro que tenemos en vasos de barro para nuestra vida, para que opere el poder de Dios y que entendamos que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amado, un fuerte abrazo y que sean muy bendecidos por esta palabra. Amén.